Seguimos en Hora Política y saludamos a Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. Javier, Sergio, gracias a ustedes. Bueno, se relanzó el Pacto de Mayo. ¿Qué expectativa puede generar esto después de tanto, ¿no?, que se ha hablado, tanta agua que pasó bajo el puente en los últimos meses? Bueno, yo creo que va creciendo la comprensión de que el sentido de los pactos es aquel en el cual los que participan del pacto están dispuestos todos a irse un poco enojados luego del pacto. ¿Por qué digo enojados? Porque todos sienten que cedieron algo y a nadie le gusta ceder. Entonces la idea de un pacto es cuando todos se van un poco contrariados, habiendo pactado, habiendo acordado, pero nadie siente que logró vencer al otro. Creo que estos meses que han pasado, de intentos legislativos que se frustran por la cantidad de normas que se pretenden reformar en un solo texto y también de pactos que se vienen demorando, ojalá sirva esta experiencia que está haciendo el gobierno en este sentido para que se comprenda que quizás la mejor manera de que el pacto pueda concretarse es aceptar que hay otros sectores que tienen otras cosas para incorporar en ese pacto, poner en marcha antes de la firma un diálogo para ver qué es lo que se va a firmar, no solamente los títulos de lo que se va a firmar, y para que eso pueda reflejar el consenso, no solamente político. De nada serviría un pacto entre políticos, sería un pacto entre la casta, al fin y al cabo. De nada serviría si no incorporamos al mundo de la producción, al mundo del trabajo, al mundo de la educación, a ese pacto. Ojalá este replanteo que va a hacer el gobierno, habida cuenta de que ya pasó el 25 de mayo y que pacto no hubo, sirva para que también se pueda incorporar esta visión, no anular la visión del gobierno, no desacreditarla, no negarla, pero sí incorporar otras visiones que son las de otras miradas políticas, las de otras trayectorias, las de otras miradas que tienen sobre el país y sobre cómo hay que hacer las cosas. La verdad es que ojalá esto que ha ocurrido, que obviamente no es bueno para nadie, que no se haya podido hacer, pero sí sirva para que todos aprendamos la lección que nos dan estos tiempos. Cuando estuvimos con el gobernador hace unos días, unas semanas atrás, nos decía que más allá de que no compartía la forma con el presidente, sí reconocía que había canales abiertos con los ministros del gobierno nacional y que a través de ellos, junto con los ministros del gobierno provincial, fueron articulando algunas alternativas, algunos caminos alternativos de diálogo. ¿Esto qué estado está hoy? Hay mucha conversación con el ministro Franco, con el ministro de Economía. Eso nos permite, bueno, mantener por ahí algunos proyectos de la provincia o lograr, como se logró en su momento, que de los proyectos de ley, como el caso de la ley de bases, se retire todo el aspecto que afectaba directamente a la provincia de Santa Fe, el vinculado a retenciones, el vinculado a retenciones industriales, el vinculado a biocombustibles. Y bueno, vamos a intentar siempre en ese camino mantener un diálogo, porque nos sirve a nosotros, pero también le sirve al resto del país. Santa Fe es la provincia por la cual sale la mayor cantidad de producción de la Argentina y tuvimos que dialogar y lo hicimos para ordenar el operativo de cosecha y dialogamos y lo hacemos para trabajar en materia de seguridad pública con la ministra Bullrich. Así que hay un diálogo importante, que es fluido, que es bueno y que ojalá a medida que el gobierno nacional vaya encontrando su método de gestión pueda ir redundando en resultados para la provincia de Santa Fe. Algunas voces que integran Unidos, ¿no?, la coalición gobernante en la provincia, comenzaron a instalar la posibilidad. ¿Hay chances de que la Libertad Avanza se pueda sumar a Unidos en Santa Fe? Nosotros tenemos un frente político que además es un frente de gobierno. No se limitó el frente al domingo de las elecciones, sino que hoy convive dentro del gobierno, donde hemos acordado, lo primero que hicimos fue acordar un programa de gobierno, decir qué queríamos para Santa Fe y cómo lo queríamos hacer, como una hoja de ruta de lo que iba a ser el futuro gobierno, y se acordó antes incluso de resolver quién iba a ser el candidato, antes de las PASO. Sectores de la Libertad Avanza, sectores del peronismo, movimientos sociales, sectores del mundo del trabajo, del mundo de la producción, no necesariamente de la política, que quieran sumarse a este esfuerzo por el desarrollo productivo de la provincia, por mejorar la educación de la provincia,
por mejorar la seguridad, desde luego, de la provincia y que coincidan con nosotros en la manera en la cual lo tenemos que llevar adelante, son bienvenidos. ¿Y eso no puede generar cierto cortocircuito en una convivencia que hasta ahora está funcionando? Insisto, mientras acordemos el para qué y el cómo, ya tenemos un frente donde conviven el Partido Socialista, el radicalismo, el PRO, la democracia progresista, la UCD, el Encuentro Republicano Federal, el GEN, el PDP, y podemos convivir porque acordamos muy claramente los objetivos. Si coincidimos con los objetivos y con el método de gobierno, podemos convivir todos los que estemos en esa misma dirección. Si hay un punto de coincidencia entre la política, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que parece un hecho saludable, el hecho de poner en crisis, en discusión, temas para empezar a redefinirlo, ¿no? La provincia tiene también por delante una discusión en cuanto a la reforma constitucional, reforma previsional. ¿Cómo está trabajando el gobierno provincial en este sentido? Bueno, respecto a los dos temas que tocás, son temas obviamente de discusión de fondo, discusión legislativa. En el caso de la reforma previsional, que en realidad es de cómo hacemos para ponernos de acuerdo los santafesinos para que nuestra caja siga en manos de la provincia. Eso quiere decir que tenga la sustentabilidad necesaria para poder funcionar en manos de la provincia. Hay una comisión que se crea en la legislatura, pero que se aspira a que la puedan integrar sectores del trabajo, especialistas en materia previsional, en materia tributaria también, y obviamente el Poder Ejecutivo para poder hacer las reformas que no vulneren derechos de nuestros jubilados, pero sí que nos permitan planificar a futuro los próximos jubilados. No está en duda, en juego, el derecho a percibir la jubilación de los actuales jubilados, pero si seguimos por esta vía, si seguimos por este camino sin hacer ninguna reforma, dejando que todo siga como está, lo que no va a haber es jubilaciones para los que se tengan que jubilar dentro de 10, 15, 20 años. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Y nosotros como gobierno provincial no vamos a dejar de dar ninguna discusión que parezca poco simpática, porque lo que no podemos hacer es perder la oportunidad de la provincia de Santa Fe de ser una provincia más ordenada, una provincia mejor planificada respecto al futuro y obviamente defendiendo a nuestros jubilados, a nuestra caja de jubilaciones y además en este acuerdo que queremos alcanzar, reclamar nuevamente lo que Nación nos debe en materia de compensación de ANSES con la caja de jubilaciones que ha vuelto a acumularse deuda y que obviamente eso también incide, aunque no es el 100% del problema, en la situación que atraviesa nuestra caja de jubilaciones, que el mes pasado tuvo 23 millones de pesos de déficit. ¿Y la reforma constitucional está dentro de los temas a discutir? Hay propuestas legislativas y es lógico que sean así las propuestas que vengan de allí, porque los legisladores son los que dan las herramientas normativas para que el Poder Ejecutivo y la justicia funcionen. Y seguramente han leído y están leyendo, como leemos muchos, que hay que modificar algunos aspectos de la herramienta normativa fundamental de los santafesinos, que es la Constitución, para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado santafesino, Consejo de la Magistratura, por ejemplo, darle mayores potestades de control a los órganos de control de la gestión, modificar el funcionamiento de la legislatura de modo tal de que sea más representativo del voto popular, por ejemplo en la categoría de diputados, donde no hay distribución por sistema DON de las bancas, sino por un sistema de mayorías y minorías que por un voto hace que uno se lleve la mayoría absoluta y el resto se quede sin posibilidad de construir esa mayoría. Bueno, hay cuestiones que hay que modificar, pero el Poder Ejecutivo está concentrado en gobernar el presente de la provincia de Santa Fe, en seguir más estrictamente el control de las cárceles para a través de eso controlar la calle, en estar muy atentos en materia productiva, a defender a nuestras industrias, a nuestros puestos de trabajo, en reformar la educación santafesina para que los chicos vayan a la escuela y aprendan en las escuelas,
Esos son nuestros objetivos y nuestras preocupaciones. Obviamente los legisladores tienen quizás, por su responsabilidad y porque así es su función, preocupaciones más de fondo y más de largo plazo, pero nosotros hoy estamos concentrados en lo que comprometimos en la campaña, en resolver problemas y en asegurarle a nuestros ciudadanos una democracia que dé soluciones. Juan Cruz, estatales, docentes aceptaron la última oferta salarial, aunque la situación general, el contexto sigue siendo preocupante. ¿Vislumbran la continuidad de un escenario de conflictividad en la provincia? Vamos a dialogar mucho. Nosotros tenemos la responsabilidad de, en un contexto de pérdida para todos, los rubros de la economía, lo puede decir un comerciante, lo puede decir un trabajador privado, un trabajador informal, un monotributista, cualquiera, un jubilado, desde luego, para hacer que nuestros trabajadores de la provincia de Santa Fe pierdan lo menos posible. Ya no estamos hablando ni siquiera de ganar, lamentablemente, porque es así el contexto de país en el que estamos. Pero a su vez también que el Estado santafesino siga produciendo bienes y servicios para el resto de la ciudadanía. Entonces es una tensión permanente que tenemos que zanjar con diálogo, y con un diálogo que no se corte nunca, entre asegurar que los docentes cobren el mejor sueldo posible y a su vez que se construyan aulas, en asegurar que la policía cobre el mejor sueldo posible y a su vez que haya patrulleros, asegurar que los empleados de la Administración Central cobren el mejor sueldo y a su vez que funcionen las oficinas y que la gente tenga un Estado ágil, activo y al servicio de la totalidad de los santafesinos. Entonces, en ese sentido, obviamente que vamos a dialogar mucho, vamos a trabajar para hacer eficientes cada uno de los sistemas y obviamente intentando que podamos dar estas discusiones sin afectar los servicios que el Estado le tiene que prestar a la ciudadanía y más en momentos donde hacen falta mucho más que nunca al Estado abierto y funcionando. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe.